Ay, mira, nada más. Otra vez apareció una mujer muerta en orillas del río, ahí por donde vive tu abuelo. ¿Ves a lo que me refiero? Solo andan por ahí vistiéndose bien provocativas. Y por andar haciendo eso se van sobre de ellas, ¿será? ¿Que no entiende que lo que están haciendo está mal? Por eso deben de usar pantalón, o si van a usar falda, que sea de las que lleguen hasta los tobillos, como las que usaba tu abuela. No entienden cómo deja a tu madre, no entiende cómo dejar a tu madre ir a votar. En los tiempos de mis papás, ellos no podían, y el país estaba mejor. ¿Qué quieren acaso las mujeres si saben que son bien brutas? A nivel nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, CEAV, dio a conocer que en 2017 se registraron 600.000 casos de abuso sexual al año. 94% de los delitos no se denunciaron, solo 29.000 casos se presentaron ante un juez. Unas cuantas decenas de victimarios cumplen su condena. ¿Pero qué tanto representan 600.000 casos de abuso sexual? Representa 2.24 veces la cantidad de soldados activos que hay en el ejército mexicano. Representa 1.74 veces la cantidad de doctores a nivel nacional. Representa 16.66 veces la cantidad de ingresantes al bachillerato de la UNAM por año. Representa 13.70 veces la cantidad de escuelas privadas de nivel básico en México, y en ámbitos internacionales representa la misma cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Dublín. Y estos 600.000 casos son una cifra que se detectaron en un año, en un simple año, por lo cual, basándonos en este dato, si esa cifra fuera la media por cada año en un estudio de 10 años, habría 6 millones de casos por abusos registrados y no registrados. Un 10% de la población total del país habría sufrido abusos partiendo de este hipotético, pero ¿es acaso que esos 600.000 casos son tanto de hombres y mujeres? La respuesta es no. Esos 600.000 casos son única y exclusivamente de mujeres. Y comparado con las cifras de acoso de otros países, es devastador. Tomemos de ejemplo a Japón en el ámbito de violaciones sexuales, que vienen teniendo una población similar a la nuestra, aunque con un territorio sumamente más pequeño. Y según cifras recolectadas en 2010, en ese país hay una tasa de un caso por cada 100.000 habitantes, lo que dejaría a Japón con un aproximado de 289 casos registrados en aquel año, mientras que México tuvo en ese mismo año una tasa de 13 casos por cada 100.000 habitantes, lo que nos dejaría con un aproximado de 14.993 casos registrados tan solo ese año, cifras que claramente son para asustarse. Claro, muchos dirán que este es el resultado de que Japón es un país súper avanzado y México un país de tercer mundo, pero nosotros tenemos una respuesta totalmente diferente a esto. Bienvenidos sean a este canal y a este tema, que no te puedes perder. Todos somos conscientes de que cada país posee una cultura, una identidad, algo que los hace ser identificados. Francia es conocido por ser la cuna de la revolución, por ser personas muy ordenadas y puntuales, por poseer una de las mejores gastronomías y por ser un país potencia. Cosas básicas que todos conocemos y podemos identificar, incluso los propios franceses. Pero, ¿habrá rasgos de la cultura de un país que sean tan difusos que no se puedan identificar? Pues claro, al igual que cuando te relacionas con una persona nueva, no eres capaz de ver esos pequeños detalles que la hacen ser. Y muchos de esos detalles son imposibles de ver porque dicha persona no los muestra, los oculta. ¿Y será esta conducta que tanto personas como países tienen? ¿Ocultar pequeños rasgos de ellos que nadie quiera? Bueno, sí, es así. Pero en este caso nos iremos a un ámbito más oscuro políticamente hablando. Pues si hay algo que está totalmente relacionado con la violencia contra la mujer, al menos aquí en México, es la biopolítica y la necropolítica. Biopolítica. La biopolítica es peculiar, ya que ésta se encuentra tan expuesta como escondida. Es algo con lo que todos nos relacionamos, pero que siempre olvidamos que hay quienes controlan todo esto. La biopolítica es la gobernabilidad que gestiona la vida de las personas y no lo hace de una manera visible, sino atrayente, pues controla los cuerpos y mentes de las personas,
pero más en específico gestiona los modos de pensar, comer, descansar, consumir, trabajar, cuidar la salud, educar, amar, etc. Y se encarga a su vez de crear un estándar y una normalización de ciertas cosas. Pero de todo esto mencionado, hagamos énfasis en específico de la normalización, palabra clave que usaremos más adelante. Pongamos esto de la normalización sobre la mesa. Uno de los ejemplos más claros de esto es quizá con la introducción de las personas homosexuales al mundo de la televisión en México. Cómo se han ido introduciendo, mostrándolos con un conjunto de características predeterminadas y que deberían de cumplir. En muchos programas de la televisión mexicana desde los años 90 se venían presentando a las personas homosexuales en programas de comedia como el personaje más cómico del programa, haciendo una clase de estereotipo de cómo deberían de comportarse, y a su vez, vendiéndolos como personas que por ser homosexuales forzosamente tenían que ser afeminados, con voz aguda, graciosos, que siempre se veían rodeados de amigas en lugar de amigos, que no realizan deportes de contacto, que adoran el maquillaje, el mundo del espectáculo, etc. De alguna u otra forma, aquí se crearon, controlaron y normalizaron muchas cosas. Se nos muestran los modismos que deben de tener, la ropa que deben usar, los gustos musicales que deberían de escuchar y principalmente cómo deben actuar siempre. Pero lo que realmente está mostrando aquí es una manera de identificarlos y etiquetarlos. La normalización aquí no radica en que la gente se acostumbre a la idea de las diversas orientaciones sexuales, sino en que lo normal sería que los homosexuales son así, que deben por fuerza reunir algunas de estas características para poder identificarlos, cosa totalmente errónea, pero de lo cual nadie protesta y pocos comentan, porque es algo que se ha normalizado y ya está bajo un estándar. Necropolítica. Como contraparte de la balanza existe la necropolítica, que, si ya la biopolítica se encargaba de la gestión de la vida, la necropolítica se encarga de la gestión de la muerte, pero no solo de la muerte como tal, sino también de la explotación laboral, las redes de crimen organizado, la desigualdad, la pobreza, mientras que la biopolítica se encargaba de las cosas bellas y tolerables. La necropolítica ya se encarga de la parte más fea e insoportable. En otras palabras, podríamos decir que la necropolítica es una lógica perversa que impone la violencia, el dolor, la explotación y toda clase de crímenes de la humanidad, que atenta contra los derechos del ser humano, incluida la muerte. Como instrumento de ejecución, hace uso de la dominación política, la tortura, el exterminio y el despojo de la dignidad humana, controlando así grupos, colectivos y minorías sociales, políticas o étnicas. En este contexto, la exhibición de la violencia y muerte se convierten en un campo de disputa por la dominación teórica de las sociedades. Ejemplo de esto es el narcotráfico, toda esta serie de crimen organizado que gira en torno al negocio de las drogas. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, como es sabido, en México residen múltiples carteles en lo largo y ancho del país. Debido a esto, hay múltiples enfrentamientos por la disputa del mercado y clientes, por lo cual no es raro escuchar sobre ellos, y eso sin contar grupos de mafias más pequeñas o grupos delictivos, que en la mayoría de cualquier periódico amarillista resultan ser las estrellas que se llevan los encabezados y las noticias más polémicas. ¿Y qué ha traído esta gran exposición de estos grupos? Pues al igual que con la biopolítica, una normalización, pero de las muertes y de los tipos de enfrentamientos. No es raro escuchar que en provincia encontraron los restos de alguna persona empaquetados en bolsas plásticas, o que a fulano de tal lo acribillaron cerca de X lugar. Quizás esa normalización ha llegado tan lejos al grado de que cuando menos se espera cada uno de nosotros como mexicanos, conocemos la historia de alguien involucrado en este bajo mundo. Y peor aún, es que cuando sale alguien muerto por estas causas ya damos por hecho que era algo que se merecía. Asumimos que ha sido por andar en eso, por juntarse con tal persona, cuando muchas veces los muertos en estos enfrentamientos son civiles inocentes. Y a todo esto, ¿cómo es que se llegan a relacionar? Fácil.
Mientras una está moldeando todo lo que para ti es atractivo o desagradable, bueno o malo, normal o anormal en ámbitos comunes y del pensamiento, la otra lo hace en la contraparte de esta, en lo poco común que se supone debería de ser el crimen organizado, las muertes, la explotación laboral, entre otras cosas. De este modo, puede controlar las reacciones de ambos lados de la moneda. Puede moldear lo que el pensamiento colectivo repudia y la manera en la que lo repudia. Puede decidir si para mañana todas las mujeres de clase baja con poca oportunidad laboral vean favorable dedicarse a la prostitución y que todos los hombres de clase baja, media y alta vean favorable consumirlo y que cuando una de estas chicas desaparezca sea normal, pues es consecuencia de su trabajo, haciendo que nadie se dedique a investigarla, pues es socialmente rechazada. En la mayoría de los feminicidios, la biopolítica busca culpabilizar a la víctima en vez del victimario, haciendo de esta manera que se pierda la principal problemática del caso, en lugar de sancionar al victimario y procediendo con las autoridades, llevándolo a un juicio penal en el cual se le dictaría una debida sentencia basada en faltas morales que cometió dicho inopto. Mas sin en cambio, esta actitud es justificada por la necropolítica, ya que en la mayoría de casos en los que se ve presente un feminicidio, lamentablemente se tiene una ideología en donde si bien no se ve de primera instancia el lado moral del asunto, se busca culpables, debido a la apariencia y circunstancias en las que se encontraba la víctima en el momento. Es lamentable que aún estando en el siglo XXI se vea altamente presente el patriarcado, tanto que la sociedad actual no le interese en porqué de los hechos para tomar medidas representativas, como antes ya hemos mencionado, sino se empeña en culpar a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y por supuesto, este modelo de biopolítica y necropolítica se puede aplicar en cualquier circunstancia o condición, y tanto hombres y mujeres somos partícipes. Lamentablemente en nuestro país, quienes en específico lo padecen son las mujeres, pero no únicamente bajo el feminicidio, sino en cada aspecto de su vida, pues como dijimos, la biopolítica lo controla todo para que cuando la necropolítica entre en acción no haya queja alguna. Si el marido es violento, la culpa es de ella por no haberlo controlado. Si en su trabajo le va bien, es porque se acostó con el superior. Si la acosan en la calle, es culpa de ella por vestir provocativa. Si la violan y queda embarazada, debes de criar a ese bebé, pues la culpa es de ella por ser mujer y dejarse. ¿Podremos salirnos de un sistema que está tan encriptado en nuestra sociedad como para atentar contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? ¿O es que están condenadas desde el momento en que hombres y mujeres nacemos en este país?